¿Me escuchan? Sí, yo escucho. Ok. Bueno, buenas tardes. Como dijo Sandra, mi nombre es María Viviana Ferrer. Soy terapeuta del habla. Actualmente trabajo en trabajo en la ciudad de Nueva York en un programa de intervención temprana para niños de 0 a 3 años de edad. Yo soy colombiana. Estudié mi carrera allá, pero homologué mi título acá y ya llevo 14 años en Nueva York trabajando para este programa. El día de hoy vamos a hablar acerca de la parálisis cerebral. Quise traerle recomendaciones y apoyos en casa sobre el área de alimentación, cómo es ese proceso, qué recomendaciones puedo dar a la hora de alimentarnos y qué apoyos ustedes como cuidadores pueden hacerlo de la mejor manera para que sea un proceso eficiente, sin estrés y sea adecuado para que el alimento que ingresa a la boca pueda llegar eh, eh, y llegar al estómago. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero les voy a definir qué es parálisis cerebral de acuerdo al comité de parálisis cerebral que dio pues una definición muy clara hacia el año 2005. Describe un grupo de trastornos permanentes del desarrollo, del movimiento y la postura que causan limitación de la actividad, que se atribuyen a las alteraciones no progresivas que se producen en el cerebro fetal o infantil en desarrollo. El trastorno de parálisis cerebral se acompaña a menudo de alteraciones de la sensación, la percepción, la cognición, la comunicación y el comportamiento, por epilepsia o por algún otro problema musculoesquelético secundario. Hoy, como les dije anteriormente, vamos a abordar la parálisis cerebral desde un enfoque fonoaudiológico. Lo que hice, hay un artículo que me gusta mucho de unos médicos chilenos donde abarcan todo un programa y que lo trabajan en su clínica. Y yo quise adaptar ese programa a lo que yo trabajo en alimentación para que ustedes, porque me pareció muy completa, que puedan tener información acerca de que ese trabajo en alimentación en casa debe ser seguro, eficiente, competente y confortable. La alimentación, como ya les dije, para personas con parálisis cerebral debe ser cuidadosamente adaptado para que sea nuevamente seguro, eficiente, competente y confortable a las condiciones específicas de cada individuo, proporcionando así un soporte óptimo para su bienestar general. Por esto, para todo esto, para ese enfoque que engloba, Sandra, si quieres podemos pasar. Siguiente, por favor. Ok, perfecto. Discúlpame, se me había olvidado. No, está bien. ¿La misma? Ok, ya les dije, entonces la alimentación debe ser, y estos son los factores de los cuales vamos a tener en cuenta. Primero son las dificultades en la masticación y la deglución. Debido a todos esos problemas que hay en parálisis cerebral, como los problemas motrices, físicos, anatómicos y de comunicación que ustedes muy bien conocen, estas personas obviamente llegan a experimentar dificultades en todo el proceso de la masticación y en la deglución. ¿Esto por qué se da? Porque hay una falta de coordinación en los movimientos. Y además, las estructuras, hay anomalías en las estructurales y fisiológicos.
o un desarrollo atípico de la motricidad orofacial. El problema más grande es la coordinación del movimiento. Entonces, cuando no hay coordinación en ese movimiento, se presentan cualquier cantidad de deficiencias en ese proceso de recibir el alimento, ser el bolo alimenticio y deglutirlo. La dieta. La dieta es fundamental porque la dieta tiene que ser adecuada y balanceada, teniendo en cuenta las necesidades individuales, en este caso de cada niño o de cada personita. Esto incluye considerar factores como si hay estreñimiento, si hay obesidad, si hay desnutrición, si hay alergia o por el contrario, si hay una misma disfagia, que es un problema en la alimentación, y entre otras, adaptando la alimentación de manera precisa que pueda ayudar a manejar estas condiciones de salud. En cuanto a la individualización y la participación, cada individuo debe recibir una alimentación adaptada a sus necesidades específicas y preferencias personales. Es esencial tener en cuenta la evolución de la persona, su edad y cualquier situación o enfermedad que pueda estar influyendo en el momento de alimentarlo. Esto no solamente mejora su salud física, sino también promueve la satisfacción y la participación en el proceso de la alimentación. Por eso es tan importante que esa persona pueda, que ustedes como familia puedan mantener un apoyo de un equipo que les dé estrategias o que les esté diciendo no solamente del médico, del neurólogo, sino que ir acompañado de una charla de nutrición, de una terapia ocupacional, de una fisioterapia, de fonoaudiología, de la enfermera, que les pueda asegurar que les está dando la información necesaria que les pueda ayudar a ustedes a trabajar en casa de manera efectiva para que esa alimentación sea precisa y sea adecuada para el balance del niño. Y aquí viene un factor que me parece uno de los más claves e importantes y son la motivación y las experiencias positivas. ¿Por qué? Porque hoy yo cuando trabajo con mis niños, a los papás les digo todo el tiempo, siempre la hora de alimentarse debe ser una experiencia muy positiva. Y en este caso, el proceso de alimentación en parálisis cerebral no solamente incluye el niño, sino incluye el cuidador. Y entonces, en adaptar la alimentación a los gustos y las preferencias individuales y que el cuidador no esté estresado, pueda hacer un trabajo tranquilo, adecuado, desarrollar estrategias, no solo facilita el proceso de comer al niño, sino que también promueve experiencias alimentarias positivas y significativas que quedan grabadas, engramadas en el cerebro del niño, que siempre que se va a sentar a comer es algo motivante y agradable para él. En cambio, si él siente que esto es estrés, que siempre solamente no puede tener coordinación, esto va a ser una experiencia súper negativa que siempre va a intentar estar rechazando y rechazando alimentos y por el contrario no va a ser un muy buen proceso. Esto puede ser crucial para mantener la motivación y el bienestar emocional durante las comidas. Mire, créanme que esto es básico. Yo trabajo tanto con niños con déficit neurológico la alimentación y hay que tener en cuenta en esa parte todo lo que es coordinación, pero también hay otro tipo de población
y se le dan y son los niños que son muy selectivos, y en ese trabajo todavía hay que tener más experiencias positivas para que ellos sientan que cada vez que se sientan a comer y así tengan sus problemas sensoriales tan grandes, el explorar, el coger alimentos les llena de satisfacción y sencillamente, ok, hoy solamente lo tocó, no hay problema. Después de otra terapia o después de otro día, él va a intentar olerlo, comerlo, y eso cada vez va a quedar en su memoria y eso va a ayudar en todo el proceso de la alimentación. Aquí hay 3 conceptos básicos que quiero traer y es alimentación, nutrición y deglución. Son básicos para el desarrollo de nuestra charla. La alimentación es la ingesta de alimentos por parte de los seres vivos para conseguir los nutrientes y la energía necesaria para vivir, logrando con ello un desarrollo equilibrado. La alimentación es el efecto de alimentar o alimentarse. Es un proceso mediante el cual los seres vivos consumen diferentes tipos de alimentos para obtener los nutrientes necesarios para sobrevivir y realizar todas las actividades necesarias durante el día. En cambio, la nutrición es el proceso biológico en el que los organismos vivos absorben los nutrientes necesarios para la vida a partir de la materia orgánica o inorgánica. ¿Cuál es la función de la nutrición? Proveer energía necesaria para el funcionamiento de las funciones vitales de nuestro cuerpo. Por un lado, este proceso ayuda a mantener el equilibrio homeostático de todo el organismo y es un macro, y en ese proceso está la digestión y el metabolismo. Para diferenciar a la alimentación en la nutrición, la alimentación es el proceso de consumir el alimento, que luego proveerá, como les dije anteriormente, el nutriente al organismo como tal. En cambio, la nutrición es el proceso tras la alimentación, es decir, después de la alimentación, en que el organismo busca nutrientes a partir de esos alimentos que ya ingerir y los transforma en energía para sobrevivir y subsistir. La deglución. La deglución es el transporte del bolo alimenticio, líquidos, ya sea líquidos, saliva, alimento, en fin, desde la cavidad oral hasta el estómago, en el que el aparato respiratorio y digestivo se coordina con el fin de ingerir el alimento y no dejar que éste se vaya a las vías respiratorias, sino que pase directamente por donde debe pasar su camino derecho para llegar al estómago. Es una de las acciones más complejas que la persona realiza diariamente. La deglución la realizamos alrededor de 600 veces al día y se trata de un mecanismo de fuerzas muy complejas, de movimientos, presiones en la boca, en la faringe y el esófago. ¿Y por qué es tan importante la deglución en esta charla? Porque es aquí donde hay muchos problemas en la parte de alimentación con estos chiquitos. ¿Por qué? Porque no hay esa falta de coordinación, ¿sí? Y hay que llenarse de ciertas estrategias para que lo que dije anteriormente sea eficiente el paso y que no se nos vaya al otro lado, o sea, que no se nos vaya a la parte respiratoria, porque si hay en la parte respiratoria, fácilmente este chiquito o esta persona puede sufrir una neumonía o problemas de salud más complicados. Y ahí sí, Sandra, si me podrías pasar el video, te lo agradecería. Gracias. En la de esto
es lo que se hace en la deglución. En ella intervienen 26 músculos, 5 pares craneales y 3 segmentos cervicales controlados en el centro de la deglución, que se ubica en el encéfalo. ¿Se dan cuenta lo que pasó ahí? Mira, pasó de manera eficiente. ¿Por qué? Porque se cerró el canal respiratorio para darle paso al canal digestivo y seguir. ¿Se lo presento otra vez? Sí, por favor. Sí, en caso. La deglución consta de 4 fases: la preparatoria y la oral, que son voluntarias, la faríngea y la esofágica, que son reflejas, que es ya en este momento lo que está pasando ahí es reflejo. Durante la deglución se abre, si quieres podemos pasarlo nuevamente para que, porque es que es bien importante que ellas entiendan ese proceso. Durante la deglución abrimos la boca para tomar el alimento o el líquido o la saliva. Hay cierre de los labios y contacto de los dientes y la masticación. Hay salivación, avance de la lengua y subida de la misma al paladar ejerciendo presión. El bolo va hacia atrás debido a la presión que ejerce la lengua, estimula esa parte posterior de la faringe, se disparó el reflejo de la deglución y esto supone que hace un cierre velofaríngeo, un cierre laríngeo, un descenso de la epiglotis, que es lo que acabaron de ver, elevación y desplazamiento anterior de la laringe para proteger la tráquea. ¿Para qué? Para que el alimento no se vaya a la vía respiratoria. Y finalmente, el relajamiento del esfínter esofágico, que eso ya es más abajo, para que ese alimento pase al estómago, pase del esófago al estómago. Entonces, es una cosa que pasa en milisegundos, que lo hacemos todo el tiempo. Y es algo tan complejo que para estas personitas es un proceso que cuesta mucho más y que tienen que coordinar muchas cosas para que lograr que ese alimento que se mete en la boca, que desde ya hay un proceso de incoordinación. ¿Por qué? Porque hay una cialorrea, porque a veces la lengua está afuera, porque no puedo formar el bolo. Ya viene con problemas para llegar abajo directamente. Entonces es responsabilidad de ustedes como padres, de los cuidadores, de los terapeutas, enseñarles las estrategias y adaptar esa alimentación, de ese proceso de alimentación de la mejor manera para que uno sea eficiente lo más que se pueda y segundo, pueda ser positiva, una experiencia positiva. ¿Para qué? Para que finalmente ese alimento llegue al estómago y pueda llegar a sacar todos esos nutrientes que necesitamos para que esa nutrición sea balanceada y ese cuerpo se mantenga como debe ser. Ese video para mí era importante que lo vieran para que ustedes sean conscientes de la tarea tan importante que hay que hacer en el momento de sentarse con el niño a hacer el proceso de alimentación. Porque muchas veces yo veo en casos que las mamás, no es el caso de ustedes, pero sí lo he visto, que están alimentando al bebé, pero están pendientes de la novela, del dispositivo, al mismo niño le ponen una pantalla, le ponen un teléfono y trae
demasiada coordinación y es algo que solamente se deben sentar. Yo sé que son 30, 40 minutos máximo, pero al pasarles esto, quiero que sean conscientes de que si algo sale mal, puede irse por otro lado el alimento y ocasionar un problema o puede ocasionar un atoro, un ahogamiento, una neumonía. ¿Por qué? O una aspiración, porque sencillamente no dimos las estrategias necesarias para que ese cierre se diera y para que el alimento pasara por donde debe pasar. Ok, entonces, disfagia. Disfagia, según la ACHA, que es la Asociación Americana de Terapia del Habla y del Lenguaje, lo define como la dificultad para mover el alimento líquido desde la boca, la garganta o el esófago hasta el estómago. Así de sencillo. En la parálisis cerebral, la alteración primaria es la afectación motora responsable del transporte del bolo alimenticio de la cavidad oral hasta el estómago pasando por el esófago. Adicional a esto, en parálisis cerebral, como es lo que vengo diciéndoles, la afectación motora interfiere en el cierre de labios, ¿sí? En que utiliza mucho más tiempo para deglutir que el indicado. Las lesiones que presentan los niños con parálisis cerebral afecta de forma directa o indirecta la disfunción motora y la dismotilidad esofágica intestinal, las cuales están ocasionando la dificultad en la apertura normal de la boca, dificultad en succionar, en masticar, en deglutir y en el reflujo gastroesofágico. Siguiente, Sandra, por favor. Ok. Las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo pueden presentar disfunción en succión y en la mímica facial, en coger el alimento, en retener el alimento y la salivación. ¿Por qué? Porque no pueden formar un bolo alimenticio adecuado, porque hay que masticar y para masticar la lengua, los dientes, los labios, de igual manera tienen que estar coordinados. Para convertir ese alimento que era sólido en combinación con la saliva en un bolo alimenticio. El desplazamiento y posterior a eso viene una tarea mucho más difícil que es desplazar el bolo por la boca hacia la faringe y el esófago. Y hay que asegurar, obviamente, nuevamente, el selle de la vía respiratoria, garantizando la protección de esa vía para que no se presente ni una penetración, o sea, que se vaya alguito, se quedó en el camino, o una aspiración, por eso contrario, que el líquido se le vaya a los pulmones. Que haya que hay presencia del reflujo gastroesofágico y que obviamente, como ya lo dije anteriormente, una aspiración y es que el alimento se le vaya hacia los pulmones. Y todo eso llega a que haya una desnutrición y una deshidratación. Ahora, ¿cuáles son los signos de alarma? Que normalmente pueden decir, estoy alimentando a mi hijo, lo puede estar haciendo bien, veo que está hay algo incoordinado, pero yo siento que lo puedo manejar, pero sí hay unos signos de alarmas que son claros y por eso se los voy a explicar en este momento. Y es, cuando empezamos le pregunté a una de las participantes cuánto se demoraba en darle la alimentación al niño. Y es porque las comidas excesivamente prolongadas, más de 45 minutos, es un signo de alarma. Eso nos indica que algo está pasando en el reflejo de la deglución, que se está retardando y que
signo de alarma para sospechar que hay una deglución ineficaz. El agotamiento durante la alimentación, obvio, si tenemos mucho tiempo, o sea, lo normal es que un niño con parálisis cerebral de 40 minutos se demore, pero si ya lo pasamos los 45, ya tenemos que preocuparnos. El rechazo a la comida, conducta selectiva de los alimentos, que haya algún tipo de alimento que no le guste. Bueno, uno, porque puede ser algo sensorial, pero algo porque él siente que no lo puede manejar dentro de su boca. Y algo muy importante aquí es el tos y el carraspeo durante el proceso de la deglución, porque eso significa o que se fue por el otro lado o porque hubo algo de penetración del alimento. Entonces, y generalmente la tos y el carraspeo aparece más cuando son líquidos. Y eso es básico y hay que tenerlo muy en cuenta. Si hay un tos y carraspeo, hay que esperar, hay que parar, hay que esperar, esperar que el niño esté otra vez regulado para continuar con el proceso y mirar qué es lo que está pasando. Cambios en la calidad de voz, presencia de una voz débil, húmeda, necesidad de tragar varias veces para poder tomar de la misma cuchara, como que ellos no pueden, con el proceso no pueden hacer ese arrastre del alimento a la boca, degluciones fraccionadas y que ustedes ven que casi que mucho alimento se queda condensado en la parte de la lengua, en los laterales, ¿sí? Quedan siempre demasiados residuos, aumento de duraciones de recorridos orales y faríngeos, como que sienten que los niños se les puso los ojos vidriosos, como que algo pasó, la mímica facial es súper importante, si hay un cambio de color, si hay algo que pasó en ese momento que nos esté dando, los ruidos respiratorios, un bostezo frecuente, presencia constante de flemas, que ven que respiran y como que suena y cae la flema y no avanza en la parte de deglución. Esto ya es un poco más avanzado y pues más especializado, y es que haya una regurgitación nasal, es decir, que el alimento se le venga por la nariz. Entonces, también hay un problema porque es que el alimento no pasó y sobre todo a veces en líquido salió por la nariz. No debería pasar, porque si estamos en el proceso directo, tendría que bajar y no por el contrario subir. Infecciones respiratorias a repetición, una otitis. ¿Por qué? Porque entre la garganta, la boca y el oído hay una conexión. Entonces, y esto pasa cuando a los niños le dan su alimentación con biberón y los mantienen muy acostados, o de pronto ustedes al alimentarlos hacen una inclinación mucho más allá que deba ser y no están haciendo los selles adecuados, y entonces ese líquido puede que pase al oído y genere una infección de oído. Y algo claro, y es algo que se llama odinofagia, y es el dolor al deglutir. Cambien la actitud. Ok, sí, eso es lo que acabé de hablar. Si quieres, por favor. Ay. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con el abordaje terapéutico siguiendo los parámetros de la seguridad, la eficacia, la competencia y la confortabilidad. Como les dije, este es un programa que en un documento, alguna vez unos médicos chilenos en un equipo interdisciplinario, ellos lo desarrollan en un programa en un hospital de Viña del Mar. Y yo en algún momento lo leí y me ha ayudado mucho porque me parece que
entonces yo lo que hice fue cuando trabajo con mis niños y empiezo a hacer mi tratamiento, a mí me parece básico estos 4 parámetros para que yo organizo un plan de tratamiento teniendo en alimentación, teniendo en cuenta estos parámetros, porque me parece que engloba todo lo que necesitamos en cuanto al proceso de alimentación para esa persona que estamos abordando. Ok. Y aquí están los parámetros teniendo en cuenta la vía de alimentación. Entonces está la alimentación vía oral normal, la seguridad para todas las consistencias es perfecta, en eficacia es adecuada cuando es normal, ¿no? La competencia es hábil y la confortabilidad es parcial. Si la alimentación es mixta, la seguridad es parcial, la eficiencia es parcial, la competencia es mínima, porque nos estamos apoyando en varias cosas, y la confortabilidad, pues obvio, está alterada. Cuando hacemos una alimentación no vía oral, que estamos utilizando ya sea una sonda por la nariz o por el estómago, la seguridad es ausente porque no estamos utilizando vía oral, la eficacia es escasa, la competencia es nula y la confortabilidad está alterada. Ojo, porque esto significa si estamos utilizando nuestras estructuras orofaciales normal para hacer ese proceso. Entonces, ¿a qué se refiere la seguridad? La seguridad, la deglución es segura cuando no existen falsas vías. Es decir, que el alimento va, como ya les expliqué, por donde debe pasar. Las cuales se presenta el tránsito del alimento correctamente y no se ve interferido ni por incoordinación o falta de sincronía. La eficiencia, la alimentación es eficiente cuando permite mantener un estado nutricional y de hidratación adecuados para la vida de esa persona que se está tratando. La competencia, el proceso deglutorio es competente si existe esa sincronización y esa coordinación de las válvulas de la deglución una vez que el alimento y de todas las estructuras orofaciales, una vez que el alimento entra en la boca, pasa y llega finalmente donde tiene que llegar y es el estómago. ¿Qué pasa en parálisis cerebral? La incompetencia incluye un deficiente control de lengua, deficiente control de postura que nos ayuda a todo el control de la estructura oral facial. Segundo, un deficiente control de lengua, un reflejo de mordida marcado, alteraciones en la responsividad táctil, retrasos en el inicio de la deglución, hay cialorrea, hay reducción de la motilidad laríngea, trastornos en el tono, movimientos desencadenantes de la musculatura de todo el tracto orofaríngeo. Y la confortabilidad, la alimentación es confortable cuando es una experiencia agradable, no solo para el niño, sino también para la persona que está haciendo ese proceso, o sea, el cuidador. Porque en niños con parálisis cerebral es clave el cuidador. O sea, el cuidador y el niño deben estar en un estado óptimo
para que sea confortable ese proceso. Este parámetro tiene que ver con consideraciones como la historia del niño o de la persona, si estamos utilizando vía oral o si por el contrario hay escasa o nada utilización de la vía oral, que resulta en aversión oral posterior o signos de alteración en la integración sensorial. Las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades requieren adaptaciones y pautas de intervención en el proceso de deglución y son estos parámetros que les acabé de hablar. Por favor, siguiente. Ahora, voy a hablarles primero qué pasa en la alteración en la seguridad. Dentro del abordaje terapéutico de la alimentación, bajo los parámetros anteriormente hablados, hay algo que es importante y son las adecuaciones posturales, modificaciones en la consistencia y volúmenes de los alimentos, indicaciones de vías alternativas de ingestas para alimentación, con texturas de riesgo o difícil manejo. Lo primero que vamos a hablar es del control postural. Y aquí hay dos cosas importantes, y uno es el control del cuerpo y otro es el control de la estructura oral facial. Y aquí creo que Rocío y Sandra, que son las personas que están en el equipo, siendo ellas terapeutas ocupacionales, nos puede dar mayor información del proceso, porque siempre que trabajo en alimentación es el apoyo más grande, tanto en terapia física como en terapia ocupacional, que nos da para que tengan la angulación perfecta en el momento de alimentarse, que esos pies estén apoyados, ¿sí? Que haya un control postural adecuado para que se pueda hacer ese posterior, ese control de la estructura orofacial y se dé la alimentación. Para un funcionamiento oral eficaz, una deglución segura y el fomento de la autonomía, es necesario adoptar, como ya les dije, una postura que facilite el paso del alimento al esófago. Para conseguir una alimentación funcional, evitando el riesgo de aspiración, hay diferentes técnicas posturales que ayudan a mejorar la movilidad de las estructuras orales y faríngeas, aumentar la velocidad del reflejo faríngeo o controlar de forma voluntaria la parte de motricidad oral facial. Pero eso depende de cada caso, porque cada niño es diferente. El que me sirve en Juan no me va a servir en Ana. Entonces, acá lo que vamos a hablar en este momento son como consideraciones generales. Los problemas, primero voy a hablar de los problemas que se pueden producir si no se mantiene una postura adecuada. Si no hay una postura adecuada, como de pronto Sandra en algún momento ya se los ha dicho, que si no hay una angulación lo más correcta que debe haber en el tronco, porque eso es clave para alimentarse, la boca se mueve sin control. Y los pies es importante que siempre deben de estar apoyados. La cabeza es importante porque yo necesito estar correctamente alineada para que eso que les hablé anteriormente se pueda dar. Si yo no tengo la postura adecuada, estoy descansada, mi boca va a estar abierta, se va a mover sin control. Hay una retracción de lengua, o sea, o puede ver que se me vaya hacia atrás o se me vaya hacia adelante. Una incoordinación de lengua, una retracción de labios.
Entonces, el hecho de una postura no adecuada puede suponer la falta de retención de alimentos, es decir, que el alimento se cae fuera de la boca. ¿Por qué? Porque no hay un cierre labial. Que no pueda hacer que no pueda hacer la masticación, porque a esto hay que adicionarle que hay una incoordinación y si no le ayudamos con el externo, que es el control postural, es más difícil que ellos puedan formar el bolo alimenticio. Y más allá, que es algo involuntario y es que hay una demora en la parte de deglución. ¿Y eso a qué nos conlleva? A una aspiración y que el alimento se vaya a los pulmones y eso por consiguiente trae alteraciones respiratorias graves. Entonces, Sandra, por favor, la siguiente. Aquí hay algo muy importante y como les dije, son cosas generales básicas. Y mi recomendación en este momento de la postura es procurar que esté muy bien sentada, lo mejor que ustedes puedan. Ahí hay una niña que intenta estar lo mejor sentada que se pueda de acuerdo a su discapacidad. Que el ángulo de sedestación pueda llegar a ser lo más cercano a los 90 grados. Si no lo llevamos a los 90 grados, podemos tener algo de inclinación, pero intentemos, porque cada niño es diferente, lograr lo más cercano a 90 grados para ayudarles a que ese proceso de deglución en él sea más eficiente. ¿Y qué significa eso? Otra vez, permanecer bien sentada, tal vez necesitamos unos ajustes en el torso, pero con los pies bien apoyados, porque eso es algo que pasa mucho. A veces cuando están muy pequeños los dejan con los pies colgaditos y realmente eso no nos está ayudando al control. Bueno, volvemos a lo mismo y aquí, sí, Sandra, por favor, pásamela. Y esto es lo que les trato de decir. Deben de estar bien apoyados. Esto es una angulación más cercana a los 90, pero si se dan cuenta, la cabeza también intentar que esté completamente apoyada. Él está bien alineado, preparándose para recibir su alimento. ¿Por qué? Porque una postura adecuada mejora, eso está 100% comprobado en las investigaciones, mejora la efectividad para masticar y deglutir de la forma más segura. Entonces, como estos chiquitos tienen tantos problemas de coordinación y eso es algo que yo como cuidador o ustedes como cuidador sí pueden ayudar, les harían una gran ayuda y les estarían beneficiando un poquito más para ese proceso que es tan complejo y que necesita de cantidad de coordinación en todos esos músculos que se activan adentro de la boca y que nosotros que lo hacemos involuntariamente ni somos conscientes de eso. Y aquí hay una cosa, no, Sandra, ¿me la devuelves? Y son estas dos guías. Y esto va referido a que debe haber también un control postural de la estructura oral facial. El apoyo de mandíbula es básico porque a veces ellos tienen reflejos desencadenados y si yo le ayudo con esta estrategia, mi mano está ayudando al cierre y al hacer el cierre, yo me estoy dando cuenta y ayudo
de manera muy sutil. Tiene que ser un apoyo sutil porque ellos también tienen defensibilidad táctil, en que le voy modelando el movimiento para que mastique. O este apoyo, porque a veces cuando paso la cuchara, saco la cuchara, ellos quedan, no hay cierre labial y necesitamos entonces un apoyo suave, sutil, nos ayuda en el proceso. Hay que respetar el espacio donde se come, sin distractores y establecer una rutina, y eso fue lo que ya les hablé. Es importante que el niño esté próximo a la mesa, como está ahí, con los brazos apoyados en la mesa, porque eso también le da estabilidad, para evitar cualquier otra postura. Evitar la hiperextensión del cuello, que se nos vaya hacia atrás, porque eso también ayuda a las aspiraciones del alimento. Y ubicarse delante o de lado para orientar el proceso con la cuchara y el vaso, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos de evitar a toda costa la hiperextensión de ese cuello. ¿Qué pasa? Que es algo que es importante, y es, ¿qué pasa si empieza a toser? Si empiezo a toser, inclino mi cabeza hacia adelante, hago inflexión, dejo que pase y no hacer esto. Evite golpear la espalda del niño, ¿sí? Porque cuando usted está haciendo esto, tú no sabes si cuando él hizo esto y tosió, no sabemos si es que ese líquido se fue por el camino que no debería ser y nosotros seguimos empujando. En cambio, si hacemos esto, lo que estamos ayudando es que haya algo de cierre, dejamos que pase, lo regulamos, esperamos un momento y seguimos con el alimento. Si vemos que es el líquido, paramos todo líquido. ¿Podemos pasar, Sandra, a la siguiente? Ahora va a las modificaciones de consistencias y volúmenes. La adaptación de consistencias y texturas de alimentos, cambios en su viscosidad y de volúmenes según la habilidad motora, mejora no solamente en la seguridad, sino que también en que sea eficiente ese proceso de la alimentación. Los principales objetivos de las adaptaciones de la alimentación son: 1. Entregar una alimentación que sea segura, que disminuya el riesgo de aspiración, atragantamiento o ahogo. 2. Cubrir los requerimientos nutricionales e hidratación en cada persona. Las diferentes consistencias de los alimentos sólidos son: la normal, que es un alimento que se presenta normal, como todos, enteros, sin adaptación. Aplastados son esos con los que yo hago como puré, que son suaves, blandos, los aplasto con el tenedor, queda como una masa y se los puedo dar. Los picados, que se realizan y se cocinan, o sea, son como esos picadillos que yo hago en un procesador, que quedan partículas pequeñas, ¿sí? Y que se hacen con salsas para homogenizar el alimento, debido que el alimento, ojo, un alimento tiene que quedar, siempre es importante que ese alimento quede jugoso, porque un alimento picado en porciones muy pequeñas y seco puede ser muy peligroso para un niño con estos problemas,
¿Por qué? Porque ese alimento tan pequeñito puede penetrar o puede irse y ocasionar una aspiración. Entonces, esos alimentos sueltos, duros, pastosos, no nos sirven. Si los van a picar, que lo piquen no tan pequeños y que sean jugosos, porque el jugoso ayuda a que ellos puedan desarrollar ese bolo. Los texturizados son alimentos utilizando su propia salsa o caldos para conseguir más viscosidad, o sea, son un poco más densos, pero lo más importante es que esos alimentos sean jugosos, que sean y suaves, fáciles de masticar. Y por último, la sonda, que es la alimentación con receta médica a través de una sonda que vaya al estómago o una sonda que vaya a la nariz. Alimentación con líquidos. Siguiente, Sandra, por favor. La alimentación con líquidos, los líquidos se considera como uno de los niveles que puede ser un problema en una disfagia. Generalmente cuando hay disfagia, no todos, pero muchas de las personas tienen muchos problemas con los líquidos porque son más fáciles de que se vayan, que se penetren que aspiren y que se vayan a la vía respiratoria. Estos alimentos, a veces hay varios, en ellos podemos encontrar la clasificación de néctar, miel, pudín. ¿Cómo se consigue esto? En ocasiones, y ahí entra el espesante. El espesante es un polvito, no sé si lo conocen, me imagino que sí, que ayuda a lograr la viscosidad más adecuada al nivel de la disfagia que se presente. En disfagia nosotros tenemos una clasificación que va por niveles y dependiendo de esos niveles va cuando se determina. Dice qué tipo de alimentación se sugiere y en qué viscosidad. Si por el contrario, si es néctar, miel o pudín. El líquido normal es el líquido fino tipo agua con menor densidad. El néctar es un líquido espeso con una viscosidad similar a un jugo de naranja, cualquier zumo, cualquier jugo de fruta. La miel es un líquido espesado con una viscosidad similar a una miel o a un yogur líquido. Y el pudín es un líquido con mayor espesante, con una viscosidad similar a una textura de una crema o un yogur, como un yogur griego que es bastante espeso. Sandra, siguiente, por favor. ¿Qué debemos evitar? Evitar texturas donde se mezcle, y aquí vamos a una cosa y es donde usted mezcle el líquido con el sólido. Yo les dije que tienen que, si van a hacer algo caldudito, por ejemplo, una sopa de arroz, ¿por qué es difícil? Porque resulta que el arroz son partículas pequeñas y hay líquido. Si se vuelve espeso, bueno, puede ayudar, pero nadie nos asegura que un arrocito tan mínimo, con esa falta de coordinación, se vaya hacia el otro lado. Entonces, debe ser si va a evitar ese tipo de cosas, si va a tener algo, que sea algo más grande, que él pueda masticar y que nos cerciore que lo masticamos y lo pasamos, si no tiene la habilidad. Los picadillos, volvemos, cosas secas, muy picadas, pequeñitas,
porque en esa falta de coordinación, algo muy pequeño se nos va hacia el otro lado. Yo evito sopas de arroz por lo mismo, porque el arroz, la lenteja, tienen conchita, tienen partículas muy pequeñas que si se va e intenta pasar al otro lado, nos puede tapar fácilmente un pedacito del tracto respiratorio y eso es un problema. Yogures con trozos de fruta, porque cuando están comiendo no son frutas grandes, son frutas muy pequeñas y no alcanza con esa falta de coordinación a hacer el movimiento adecuado y volvemos, puede ocasionar una aspiración. Y de igual manera, los helados con todo lo que tenga trocitos pequeños de frutas, de cositas, es un riesgo, realmente es un riesgo. Y ustedes en casa no tienen en el momento un aparato que pueda determinar, porque hay un examen específico que determina si está haciendo una aspiración. Nadie nos asegura que puede, y eso puede pasar, ok, lo dejamos pasar hoy, pero si eso es recurrente, eso va a llegar a un problema respiratorio grande. Y eliminar alimentos peligrosos o difíciles de deglutir como pieles, espinas, huesos, hilos, hebras, grumos, cartílagos. Alimentos pegajosos como caramelos, chocolates, esas cosas, porque si tienen tanta dificultad en masticación y eso tan pegajoso, es más difícil que yo lo pueda masticar. Igual, alimentos babosos que no se mantienen en la boca, sino que se desliza, fácilmente se deslizan, donde no hay un control, es un peligro. Alimentos que no forman el bolo cohesivo y se desmenuzan fácilmente. Alimentos que se desmenuzan como, pero que son muy secos, como las tortas, las galletas con borona, ese tipo de cosas, los tostados, porque esa pequeñita borona puede ocasionar tos, puede ocasionar carraspeo y puede ocasionar una penetración. Y obviamente los alimentos duros como frutos secos es muy difícil que ellos lleguen a masticar. ¿Qué se recomienda? Siguiente, Sandra, por favor. Alimentos cocinados con salsas que permita conseguir platos tiernos. Lo más importante es que sean alimentos suaves, salsudos, que en el momento que ingresan a la boca, esa persona pueda hacer y formar un bolo alimenticio de una manera que sea jugosa y que puedan ellos mismos mandar ese bolo alimenticio para que pase por todo el tracto digestivo. Consistencias blandas. Igual utilizar alimentos que faciliten la ingesta, como las compotas, la salsa, la papa, la cocción de alimentos. Y si ya necesitamos algo más, pues el uso de dispensantes para los líquidos. Indicaciones, Sandra, ¿me permites un momentico? Porque yo tengo algo pendiente a las 5:30 y son las 5:17. Entonces lo voy a cancelar. Bueno, son 2 minutos y ya. Ok.
Ok, sigamos. ¿Podemos, por favor, pasar a la siguiente? Y la nutrición enteral, que no siempre con estas personas es posible la alimentación oral, tal como una meta realista, porque definitivamente hay una incoordinación tan grande, no se puede dar, la deglución no llega al nivel esperado, y para eso el equipo, un gastroenterólogo, el fonoaudiólogo, todo un equipo determina y deciden que hay que darle un adecuado manejo, y para eso dan recomendaciones de vías alternas enterales de ingesta. Cuando las personas con parálisis cerebral no pueden alimentarse oralmente, esto es lo que definitivamente les van a ofrecer, y es una nutrición enteral a través de una sonda nasal, que es una sonda que se entra a la nariz, por la nariz, y llega hasta el estómago o el intestino. Se utiliza cuando se prevé un uso transitorio limitado de tiempo. La sonda, yo sé que muchas veces se deja por mucho tiempo, pero lo más recomendable en estas sondas es que no pasen más de 4 y 6 semanas. O sea, máximo 3 meses, porque las sondas generalmente causan como muchas infecciones y ese tipo de cosas, pero a veces, y más en nuestros países, las extienden por bastante tiempo. Y la más conocida y que se hace mucho es la nutrición enteral a través del estómago, que es una gastrotomía al estómago o una yeyunostomía, o sea, que va al yeyuno. La entrada se realiza en el abdomen. Aquí hay una gastrotomía en este bebecito, a través de un pequeño orificio, y ese orificio se llama estoma, que se realiza en un quirófano por un gastroenterólogo especialista en esto, unos médicos especializados, generalmente por una cirugía que generalmente se hace por laparoscopia y bajo anestesia. El dispositivo que se coloca está formado por un botón de seta o de balón que queda en el interior del cuerpo. Una sonda que es donde se introduce el alimento y queda en el exterior del cuerpo, la sonda. Y un sistema de infusión, que son líneas y bolsas, y una jeringa y un sistema de propulsión, que es la jeringa y la bomba. Los cuidados del estoma gástrico y de la piel, el aseo y el cambio de la sonda requieren de un monitoreo permanente a fin de evitar complicaciones más adelante. La gastrotomía puede ser reversible, es decir, yo la pongo y el doctor, el especialista decide que la vamos a poner por 6 meses, 1 año, o la va a poner por mucho más tiempo. El cambio de la sonda se debe realizar cada 3 meses, y el cambio del botón, que obvio ellos van creciendo, debe realizarse cada año. Y la higiene es meticulosa, es muy importante que puedan hacer día a día esa higiene. Y aquí hay algo todavía más importante, y es importante el cuidado de la higiene oral y bucal, y es el lavado de dientes. No lo voy a hablar ahorita porque a lo último lo voy a volver a tocar, pero es fundamental. Y otra cosa que es algo que me enfrento muy seguidamente con mis pacientes, y es que cuando tienen nutrición enteral, se les olvida que la boca existe. Y si esa sonda
es reversible, hay que, o sea, independiente si es reversible o no, es fundamental estimular la zona perioral, o sea, estimular la parte oral motora. ¿Cómo? Tenemos indicaciones que no le podemos dar alimento a ese niño, pero sí podemos, en el momento de alimentarlo, lo podemos estimular con olores, sabores, ofreciendo claves anticipatorias a la hora de comer, ejercicios orales faciales, la parte sensorial, que toque los alimentos, que los huela, que los conozca. Eso es básico porque la boca es importante en todo el proceso alimenticio y juega un papel importante. Entonces no tiene nada que ver que aunque yo le paso a mi hijo el alimento por la sonda, no tenga que hacer eso. Y es algo que hago continuamente en el trabajo con este tipo de niños. Alteraciones, Sandra, ¿podemos pasar la siguiente? Alteraciones de la eficiencia y competencia. El manejo de la baja eficiencia y la competencia de la deglución incluye, de lo que ya hablamos, vigilancia postural orientada a mejorar la ingesta. Sugerencias de vía oral para la alimentación, apoyo nutricional, técnicas de alimentación, intervención motora y manejo ambiental. El manejo postural y las sugerencias de una vía de alimentación oral ya se los expliqué anteriormente. Ahora hay algo acá y es el apoyo, que es importante que hablemos, y es el apoyo nutricional, que eso es con ayuda de una nutricionista que nos hace todo ese estudio calórico, de balance, de cuánto estamos comiendo, qué es lo mejor que debemos comer dentro de las posibilidades de alimentación que contamos. Respecto al apoyo nutricional, son fundamentales las modificaciones dietéticas, apuntando a la regulación del aporte energético y la cantidad de calorías por volumen con fórmulas alimentarias y suplementos especiales. En la dieta también hay que tener en cuenta las necesidades y situación de cada niño en condiciones físicas y de constitución personales, condiciones de movilidad, actividad física que del desarrollo del niño, estilo de vida, rutina diarias y, como les dije, hay un especialista encargado de esto, que es el que mejor podría darnos información, y es un nutricionista. Y de igual manera, los aspectos culturales, religiosos, éticos y económicos de cada familia. Las particularidades, necesidades y la diversa entre las personas con parálisis cerebral hace recomendable contar con el apoyo de expertos, nuevamente en nutrición. ¿Para qué? Para realizar todas esas adaptaciones necesarias en una dieta, asegurando que cubra todas las necesidades básicas nutricionales de la persona, y en el control de la cantidad de alimentos y líquidos que ingiere para garantizar una alimentación, hidratación y balance adecuado. Sandra, podemos pasar. Ya, siguiente. Ok. En cuanto a las técnicas de la alimentación, estas se refieren fundamentalmente a aspectos como el volumen de la oferta y la velocidad de la entrega. Las técnicas de intervención que respectan mi área se adaptan a las necesidades específicas del niño. En esto voy a hablar algo muy general porque, como les dije anteriormente, eso depende de cada niño y de la lesión que tenga y de qué tipo de parálisis tiene.
Las técnicas fonoaudiológicas de intervención van dirigidas a desarrollar movimientos coordinados de los sistemas orofaciales y respiratorios, tanto la deglución como para el habla. Y con estos objetivos, uno es de sensibilizar las zonas de la región oral facial, prácticamente. En algunos casos hay que trabajar sensibilidad, que tienen afectadas dichas zonas, entonces no se les puede tocar, hay que hacer todo un trabajo de sensibilidad táctil. Regular el tono y la motricidad de toda esta área, porque como les dije anteriormente, hay que tener un control postural de mandíbula adecuado para que puedan masticar y deglutir. Uno, potenciar la motricidad voluntaria y refleja, reeducación de la respiración para que sea fuerte, para que el alimento no se vaya todo al otro lado, facilitar la autonomía y reeducación de la deglución. ¿Por qué? Porque el reflejo deglutorio está alterado. Y con respecto, podemos pasar la siguiente, Sandra, por favor. Con respecto al ambiente, la organización del momento de comer y beber es un punto fundamental y creo que se los he venido diciendo desde el principio de la charla, porque créanme que esto es algo de las cosas más importantes que hay en una terapia de alimentación. El horario, la atención adecuada a las necesidades de la supervisión del niño. Consensuar, hay que establecer con la familia tiempos regulares, horarios de ingesta de alimento, adaptación de las consistencias del alimento y las texturas, la oferta, qué tanto le voy a dar yo y ofrecer en una cuchara, la velocidad, porque la velocidad es importante y se debe considerar la adecuación de utensilios para líquidos y sólidos, que en ese aspecto nuestras terapeutas ocupacionales son importantes el trabajo en toda la parte de adaptación de cucharas y vasos para que se haga mejor el proceso. ¿Por qué? Porque hay que modificárselo de la mejor manera dependiendo de las características de cada niño. Igual el compromiso motor global y el nivel de competencia oral. A mayor severidad en parálisis cerebral, hay mayor dependencia de utensilios adaptados. También se recomienda eliminar distractores que permiten el desarrollo de alerta y comprensión de la participación del niño. El televisor, la tableta, en fin. ¿Por qué? Porque es un momento que ellos necesitan demasiada concentración y coordinación para que se dé eficazmente el proceso. El ambiente a la hora de la comer. Volvemos a lo mismo. El momento de alimentación debe ser un momento agradable. El lugar de comer ha de ser un ambiente tranquilo, sin ruidos, ni distracciones, que ellos estén lo más relajados, tanto él como el cuidador. En la medida de lo posible hay que dejar que coma solo si lo puede hacer. Pero acuérdense que les dije que cuando la parálisis cerebral es más severa necesitamos de adaptaciones, entonces hay que llegar a un punto que si necesitamos mucha ayuda, que tanto él puede agarrar un alimento o si va a necesitar todo el tiempo de mi ayuda para lograrlo. El cuidador debe mostrarse tranquilo, aportar seguridad, anticipando siempre las palabras, lo que se le va a dar de comer. Mira, hoy vamos a comer un arroz, vamos a comer una carne, vamos a comer un puré. Enseñando y les enseñan el contenido y presentándole la cuchara siempre desde abajo. Porque si la pone desde arriba, él de una vez lo que va a hacer es extender la cabeza y volvemos al mismo y es un punto clave y es la hiperextensión. Ya que si extiende el cuello, favorecemos que las vías aéreas se abran y que haya penetración del alimento. La cuchara y el tenedor no deben de estar muy llenos.
ya que cuanto más comida introduzcamos en la boca, es más difícil organizar el bolo. No golpear los dientes, no golpearle al niño los dientes al sacar o introducir el alimento a la boca. Si yo tengo un control, entro, le ayudo, cierro, saco. Si la persona, y eso es importante, muy importante, si la persona que está comiendo muerde la cuchara, ¿qué pasó? Se estimuló el reflejo de mordida, que lo tienen bastante alterado. Hay que esperar a que pase ese reflejo y retirarla. No intentar sacarla porque le estamos haciendo daño y no estamos ayudando al reflejo. Esperamos y lo sacamos. Dosificar la cantidad de bebida a sorbos pequeños y nunca verter el líquido dentro de la boca. Hay vasos con escotadura, hacerlos suaves, control de mandíbula y ayudarle. Respetar los ritmos de las personas. No es comer deprisa, les dije, ojo, es cuchara de gluten, cuchara de gluten. Y para eso tenemos un tiempo óptimo y son 40 minutos. La hora de comida siempre debe ser la misma. ¿Por qué? Porque debemos establecer un horario de rutina, evitando que sea en horas donde él esté irritado, donde él tenga sueño, donde esté cansado. Y como ya les dije anteriormente, la comida debe ser a 40 minutos. Ahora, Sandra, por favor, la siguiente. Alteraciones de la confortabilidad. Sabiendo que las causas, que una de las causas de mayor estrés en los padres es el proceso de alimentación, cuando van a empezar esa alimentación complementaria, la idea es que a la hora de comer, la alimentación sea una experiencia agradable, positiva para el niño. Créanme que eso tiene una ganancia grandísima en el proceso, una tarea relajada, fluida para el cuidado. Y por eso les puse esa lámina, porque me parece que es un niño feliz intentando comer con una postura adecuada. No necesitan hacerle un control de mandíbula y un cuidador relajado, tranquilo, feliz, porque su niño está comiendo. Una de las situaciones que influye en que esto no ocurre es la presencia de la hipersensibilidad y defensibilidad oral, lo que resulta muy frecuente en estos chiquitos por factores que ya hemos mencionado anteriormente. El abordaje en el manejo de la integración sensorial, oral, facial, que de eso saben mucho las terapeutas ocupacionales, es el umbral sensitivo del niño, creando una tolerancia creciente a los mismos estímulos que inicialmente generaba aversión o respuestas hiperactivas. Y es todo un proceso que va cambiando y ellos van aceptando más. Un factor crítico en este proceso es la habilidad del cuidador y el equipo tratante para interpretar y reconocer tiempos, las señales del niño, si está con estrés, así que las técnicas sensoriomotoras orales y de alimentación resulten lo más agradables posible, sin mínimo de aversión. El manejo ambiental con las estrategias anteriormente mencionadas y la educación del cuidador resulta fundamental en este ámbito. Sandra, siguiente. Y aquí viene algo de los que ya le hablé algo, pero es importantísimo dentro del proceso y se llama la higiene bucal. Y es fundamental la higiene oral para mantener encías, dientes saludables, igual que la limpieza de la lengua. Algunas familias a veces me preguntan, pero si mi niño utiliza la sonda, ¿debo lavarle los dientes? Obvio. Estos niños con sondas sufren mucho de reflujo y no solo por eso.
sino por higiene. Todo entra por la boca. Los juguetes se los llevan a las bocas en algún momento. En algunos casos se puede presentar neumonías por aspiraciones con saliva. ¿Por qué? Porque la saliva viene contaminada de alguna bacteria porque esa boca no tiene higiene. Entonces es importante que le laven todos los días la boca y que le laven la lengua, no solamente los dientes. Y alguno de los consejos prácticos es utilizar. Sandra, ¿podemos pasarle a la siguiente, por favor? Y es esta. Aquí hay un mordedor de mandíbula porque yo sé que a veces es difícil lavarle los dientes porque hay reflejo de mordida, porque hay cantidad de cosas, porque si usamos ese cepillito de dedo cuando están muy pequeños y ya tienen alguito de dientes, ¡pum!, cierra. Entonces, esos bloqueadores de mandíbula son perfectos. Y siempre, así sean bebés, hay que lavarle encías, hay que utilizar un cepillo ajustado al tamaño de la mandíbula. No es un cepillo grande, lo mismo con la cuchara. Todo va en proporción a su boca. Es recomendable utilizar un cepillo eléctrico siempre y cuando esa personita tenga una sensibilidad oral que lo permita. Si no, no hay que hacerlo. Utilizar pasta de dientes si ya manejan el enjuague bucal, es decir, si lo aceptan. ¿Por qué? Porque es un sabor diferente. Entonces, también hay que llegar a eso. Lo más importante es la eliminación de restos en comida, porque a veces se quedan los restos de comida. Entonces, es importante a través de eso lavar la lengua, los laterales, para que no se quede nada. Si hay restos de comida, mojan el cepillo con agua y van favoreciendo un poquito, lo ponen y van favoreciendo, arrastrando el alimento para sacarlo. Es importante siempre estar pendiente que no se quede ningún resto en la boca porque eso genera caries, bacterias y volvemos. La higiene bucal es fundamental. Sandra, la siguiente. Y por último, recomendaciones y consejos básicos. 1. Las comidas frías favorecen el reflejo de la deglución, más que las comidas calientes. O sea, que eso es una cosa para tenerlo en cuenta, porque eso nos podía ayudar en ese proceso cuando está afectado con ese mecanismo. Favorecer la toma de alimentos homogéneos, no texturas dobles, ayuda también al proceso. Beber con pitillos, si ya lo aprendieron, felicitaciones, pero, ojo, requiere un mayor control de la zona oral. Entonces, empezamos con un vaso, es como que un pitillo es un nivel alto que logramos y porque requiere demasiada habilidad de control oral, control en la coordinación entre la succión, la deglución y la respiración. 3 mecanismos súper importantes en el proceso, que es un acto muy complejo y que a veces en estos niños está alterado. Beber líquido cuando no haya comida en la boca, o sea, cerciorarse que no hay alimento sólido para que yo pueda tomar de líquido. Favorecer favorecer la toma de líquidos fríos, porque, como les dije anteriormente, se ha demostrado que el frío, y de hecho hay una técnica con hielo,
para desencadenar el reflejo de la deglución. Las bebidas ácidas y las de gas, como gaseosas, favorecen también el reflejo de la deglución. Y si tenemos que administrar medicación, la medicación líquida, si la necesitamos y tenemos problemas en líquidos, esta se puede modificar con espesante su composición, y si son por el contrario pastillas, entonces se tritura para podérsela administrar con seguridad. Sandra, siguiente, por favor. Y les agradezco por la atención prestada. Sé que fue una charla algo largo, densa, y bueno, espero que les pueda servir. Ay, muchísimas gracias, Viviana, por compartir todas sus experiencias y sus habilidades en esta área. Sé que muchos padres, cuidadores van a valorar toda esta información. Claro está que, como dijo Viviana al comienzo, esta es una información general, ¿verdad? Para todas las personas. Sí. Algunas técnicas no se aplican para todas las personas, para todos los niños, para todas las niñas. Entonces es bien importante que ustedes consulten con su pediatra, con su terapista de lenguaje que trabaja específicamente con cada niño, con la nutricionista, con todas estas personas o profesionales de la salud que Viviana nos comentó, para que puedan utilizar algunas técnicas específicas. Pero por lo menos esta información pensamos que les va como a ayudar para tener como algunos parámetros o algún conocimiento que puedan en algún momento de pronto, si tienen alguna duda, alguna pregunta, comunicarse con sus profesionales que están trabajando con sus niños. Y aquí veo que Viviana también muy cándidamente nos colocó su correo electrónico. Me imagino que si tienen alguna pregunta, sí, está bien si se comunican con usted. Sí, sí, señora, por eso lo puse. Perfecto. Entonces, en estos momentos yo voy a parar la grabación y entonces si algunos de los padres tienen alguna preguntita específica, entonces podremos hacerla. Pero denme un tantito, por favor, yo paro la grabación.